Antes del desahogo de medios de prueba, si usted me lo permite, incidente en nulidad de prueba por ilicitud, por haber sido obtenida y producida con violación de derechos fundamentales, y le solicito permiso para entrar a debate al respecto, porque el artículo 1 constitucional, en el principio pro persona y de acuerdo al párrafo 3, manifiesta que en todo momento toda autoridad está obligada a promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos y derechos fundamentales. Asimismo, el artículo 97 del Código Procesal de la Materia, en su primer párrafo, manifiesta que todo acto obtenido con violación de derechos fundamentales será nulo, puede ser de oficio o a petición de parte, y así en cualquier parte del proceso. Perfecto, gracias. Entonces, en uso de la voz y viendo que es el momento oportuno, con base en lo dispuesto en el artículo 97 del Código Nacional de Procesos 263, 264, también el 264 y el 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la exclusión del famoso, no lo voy a identificar, todavía está identificado, pero es el dictamen ginecológico a que ha hecho referencia la institución ministerial 011-2019 DS07, y por efecto corruptor el dictamen psicológico y el dictamen químico. Quiero hacer notar, a manera de paréntesis y previo a esto, que existe falta de lealtad de parte del Ministerio Público, porque obran en sus manos datos de prueba también de parte de la defensa, y de acuerdo al 128 los tiene que mencionar, y más si no los va a tomar en cuenta, igual como dice el artículo 129 del Código Procesal de la Materia, y el 212 respecto al deber de investigar. Existen datos de prueba, fuente de prueba, aportado por la defensa, y no los mencionó, y tiene esa obligación. Incluso, más aún, un dictamen químico que nos favorece, que fue producido por ellos, que fue producido por el Ministerio Público, por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cuyas conclusiones nos favorecen y no lo está mencionando, cosa que hace falta, evidencia la falta de probidad y falta de honestidad de parte del Ministerio Público. Pero bueno, en relación al dictamen pericial, alegamos que es violatorio de derechos humanos en cuanto a su obtención y producción, porque tuvo que haber estado presente la defensa. Son 4 principios o derechos fundamentales los que se violan. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son indivisibles, o los tenemos o no los tenemos, y tenemos todos. En este caso, cuando acude la denunciante, citan a la institución Defensoría Pública, que hay muy buenos defensores públicos, para que estén presentes en el dictamen pericial y poderse oponer, hacer preguntas, correcciones. Incluso les piden que lleven un testigo, que lleven un perito, si lo consideran conveniente. Aquí está el oficio, donde citan el 6 de mayo a la Procuraduría, a la Coordinación de Defensoría Pública, para que esté presente en un dictamen del 5 de mayo, como si en Defensoría Pública tuvieran la máquina del tiempo y pudieran regresar para estar presentes en el dictamen pericial. La presencia del abogado es muy importante, tan importante que usted mismo le dijo al imputado: si no estás de acuerdo, los cambiamos y traemos otros. Es un derecho fundamental, pero aparte hay un principio de trascendencia. Dice en la sentencia de Armando Torres contra El Salvador, en el párrafo 153, que el derecho a la adecuada defensa nace desde el momento en que hay un señalamiento. El artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que una persona adquiere el carácter de imputado desde que el Ministerio Público está haciendo actos de investigación y desde que lo está investigando. Desde ahí se le denomina imputado. El derecho a la defensa nace en ese momento, pero se está perjudicando no nada más eso, sino 3 principios básicos que son la columna vertebral del sistema acusatorio. Por principio de cuentas, el principio de contradicción. Si hubiera estado un abogado público o privado, podría haber constatado que en el dictamen ginecológico no se indujo, no hubo comentarios sugestivos, podría haberse opuesto. Es la misma importancia que tiene que esté un abogado en un line-up, en una cámara de Gesell, que en un dictamen ginecológico, obviamente omitiendo la parte de la exploración, pero sí estando presente en la parte de la entrevista. De hecho, lo dice el protocolo de actuación que mencionó el Ministerio Público. También se viola
como principio de trascendencia el de presunción de inocencia. Es un principio bastante duro de debatir, pero en pocas palabras, el derecho convencional ha consagrado el principio de presunción de inocencia como columna vertebral, corazón del sistema penal acusatorio, donde este señor es inocente, ha sido inocente a lo largo de la investigación desde que inició el procedimiento y hasta el momento, y seguirá siendo inocente hasta que no se declare culpable. Y eso es una regla de trato y una regla de prueba, pero le perjudican el principio de presunción de inocencia porque no obtuvo la oportunidad de, precisamente desde el momento de la imputación, desde el momento del señalamiento y desde el momento del desahogo de esa entrevista, poderse oponer con la técnica jurídica de acuerdo a su teoría del caso. Y también se viola el debido proceso. Ahora sí que el derecho humano consagrado desde el 1215 en la Carta Magna de Inglaterra y hasta la fecha, en México no se diga desde la primera Constitución de 1812 con las reformas de derechos humanos, donde hubo un cambio de época, o una época de cambios, como dijo el ministro Saldívar, presidente de la Corte. No fue un cambio editorial. Bienvenidos a la etapa de los derechos humanos, donde dejarle sin defensa, dejarle sin el núcleo duro del debido proceso, que hay una jurisprudencia firme de parte de la Suprema Corte que dicen que consiste el núcleo duro del debido proceso, cuándo nace el derecho a la adecuada defensa, la posibilidad de limitar el poder punitivo del Estado para estar en condiciones de equilibrar un juicio justo. Hay muchas definiciones de debido proceso, la que más me gusta es un juicio justo, porque hay una institución que tiene un presupuesto de 7,000 millones de pesos al año contra alguien que gana el salario mínimo cuando los gana, y la única manera de equilibrarlo es siguiendo las reglas del juego, y las reglas del juego están consagradas en el artículo 8 del Pacto de San José, en el 14.1, 14.3 y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Humanos, Civiles y Políticos del sistema ONU, porque México pertenece a los dos sistemas, al sistema universal y al sistema interamericano. Entonces, el postulado que nosotros hacemos es que se declare nula el dictamen ginecológico por ilicitud que va por violación a derechos fundamentales, no violaciones procesales o menores a determinados estipulados y dictados del Código, que sí se violaron, como el 263 de la libertad de la licitud probatoria y el 264 de la nulidad probatoria. Pero más allá, el artículo 20 constitucional, fracción 9, cualquier prueba obtenida con violación a derechos humanos será nula. Es decir, hay una regulación internacional y hay una regulación de derecho nacional. Y en el derecho nacional, ya citó el Código Nacional de Procedimientos Penales, obviamente la Constitución, y el derecho internacional sobran tanto de los dos sistemas, del sistema universal, la observación 32, que es la que derogó la observación 13 del Comité de la ONU sobre el debido proceso, y del sistema interamericano, muchísimas jurisprudencias de la Corte Interamericana, que no hay necesidad de repetición, cada sentencia es una jurisprudencia, establecidas y que puedo citar en este momento, pero ya hice con la de Urano Torres contra El Salvador, obviamente Campo Algodonero, en la cual participó México, pero haya participado o no haya participado en México, existe ese derecho fundamental. Y esta parte es toral, es, como decía hace un momento, el corazón, el alma y el cerebro del proceso de justicia acusatoria para equilibrar el proceso. Entonces, el hecho de que le manden un citatorio a Defensoría Pública el día 6, donde la institución ministerial lo cita para el día 5, y aquí está sellado de recibido, es una manera en la cual nos demuestra una vez más el Ministerio Público que es la institución y el órgano más rezagado en entender la nueva dinámica del sistema penal acusatorio y oral. Y no nada más se violenta el derecho a la adecuada defensa, sino por principio de trascendencia y por principio de especificidad, el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de contradicción, que más que oral, estos procesos son controvertibles. Es decir, como dije hace un momento, de las características
oralidad y acusatorio. Se desprenden los mecanismos para proteger los 5 principios que reconoce la Constitución, principios formadores del proceso y que se aplican día a día y que también reconoce el Código Nacional de Procedimientos Penales. En función de todo ello, solicito la exclusión del dictamen ginecológico y por efecto corruptor, por derivar del mismo árbol de la fruta envenenada, de acuerdo a la teoría que adoptó la Suprema Corte, el dictamen psicológico que tanto aludido. Y también solicito que se incorporen los datos de prueba, la fuente de prueba que fue aportada por la defensa para estar en igualdad de condiciones. Por lo pronto es cuanto y me reservo para el debate posterior.